Amén, amén. Gloria al Señor, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a estar estudiando en esta tarde, no descuides la oración. No descuides la oración. Fecha 12 de diciembre del año 2022. El texto base, vamos a trabajar en primero de Samuel capítulo 1, el versículo 1 al 28. Sin embargo, por razones de que tenemos solamente unos 20 minutos, no vamos a leerlo así todo el capítulo, solamente voy a tomar el versículo base que nos va a servir para el desarrollo de este tema. En este libro encontramos a una mujer que se encontró en tribulación, una mujer que se encontraba en una angustia tan profunda, porque ella tenía ahí a su esposo, y su esposo quería un hijo, pero ella no le podía dar un hijo. Entonces él tenía otra esposa, y la otra esposa, sí le daba hijos, ¿verdad? Entonces ella sentía bien, porque la costumbre israelita era que, pues, tenía la bendición una mujer de tener hijos, y eso era algo dichoso, ¿verdad? Cuando una mujer tiene un embarazo, se siente feliz y tiene a su niño. Entonces yo creo que todas las mujeres se sienten también felices cuando tienen a su bebé, ¿verdad? Y peor si se parece a su papá, ya que lo niegue, ¿verdad? No, es igual al papá. Bien, en primero de Samuel capítulo 1, vamos a ver entonces acá una experiencia de esta mujer, versículo 12, mientras ella oraba largamente. ¿Cómo oraba ella? ¿Qué quiere decir la palabra mientras ella oraba largamente? Que ella le pedía a Dios de todo corazón y clamaba a Dios 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y por eso dice la palabra largamente. Ella se quedaba en silencio, un silencio que solo los labios se miraban ahí, que se movían, porque ella oraba al Señor largamente. A veces nosotros, vas a orar, le decimos al niño, ¿verdad? O a nosotros mismos, ahora a los niños le echamos la culpa, ¿verdad? No, vas a orar, y oramos, pero nosotros por salir del compromiso, solamente para salir del compromiso. Una vez estábamos ahí, ¿verdad?, en la casa, y nos manda un mensaje, ¿verdad? Ceci, oren por el niño, ¿verdad?, porque le van a hacer unos exámenes. Entonces, ora tú. Ya estábamos bien concentrados en el partido, ¿verdad? Entonces, lo apagamos, orá. Y más tardó en decir orar que ya habíamos terminado de orar, porque estábamos concentrados en el partido. Entonces, nos paramos y apagamos de nuevo, y no puede ser esto, tenemos que orar, apaguemos ya esto del todo, oremos como debe de ser al Señor, con una concentración. Y por eso me llamaba la atención esta palabra, oraba largamente. Ahora, ¿delante de quién? Delante de Jehová. Mira qué interesante. Ella oraba largamente, pero no una oración como los fariseos o como cualquiera, ¿verdad?, que quiere decir, bueno, yo puedo orar largamente y oro muy bonito. Los fariseos eran uno de ellos. Ellos oraban muy bonito. De hecho, hay personas que escriben la oración. No hay ningún problema, quiero decir, con esto. Usted puede escribir su oración y puede aún memorizar la oración, pero lo importante es delante de quién estamos orando, y debe de ser delante del Señor. Eso es muy importante. Y quizás no importa las palabras que nosotros podamos utilizar, porque realmente a veces no tenemos una fluidez de palabras bonitas para venir delante del Señor, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por nosotros, y Él sabe pedir delante del Padre, delante del Señor, lo que nosotros necesitamos. Hace poco el hermano Mauricio predicaba acá acerca de los deseos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el deseo de nosotros?, decía el hermano.
¿Cuál es el deseo? Y que ese deseo sea el deseo del Señor, la voluntad de Dios, decía. Y el hermano convertía estas palabras porque a veces nosotros no entendemos también nuestras propias inquietudes, nuestras propias necesidades, porque como humanos somos débiles, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Ella oraba largamente delante del Señor. Elí era el sacerdote, dice acá, y estaba observando la boca de ella, porque ni tan siquiera quizás se le escuchaban sus palabras. Pero dice acá que Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Qué bendición. Esta tarde aprendamos a hablar desde nuestro corazón para Dios. No para los hombres, no para, aún para el sacerdote Elí. Elí estaba confundido, se fijan acá ustedes. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Muchas veces la gente va a criticar nuestras oraciones, pero lo importante es que nosotros estemos desde nuestro corazón hablando delante del Señor. Aunque los demás tal vez parezca, ¿verdad?, risible y todavía vamos, porque así lo van a decir, todavía está yendo a la iglesia, todavía está asistiendo a la iglesia. Ah, no, hombre, y ve a sus amigos después de tanto tiempo, quizás después de un año, y hoy en diciembre los va a volver a encontrar y les va a decir, y te estás reuniendo, ¿sí? ¿A dónde? Ahí me estoy reuniendo con Mardoqueo, y todavía estás yendo ahí, ¿o? Hermanos, tengamos un propósito nosotros este año que estamos finalizando, de tomar fuerzas delante del Señor, y que el Señor, hermano, va a contestar nuestras oraciones. Y no importa, hermano, como decía la hermana Margarita en su oración, las luchas que han pasado en 2022, ¿verdad?, desde enero hasta diciembre, pero el Señor, hermanos, ha estado con nosotros siempre. ¿Y qué creen ustedes? En 2023 el Señor va a seguir con nosotros. Bien, en esta introducción somos capacitados para aprender a orar por medio del Señor Jesús. Necesitamos aprender a orar y Jesús nos enseña cómo orar. Realmente es necesario platicar con Jesús, platicar con Dios, platicar con el Padre, platicar con el Espíritu Santo. Es necesario establecer una relación más personal con Jesús. Tenemos que ver que desde la antigüedad las personas estaban conectadas con Dios a través de platicar con nuestro Padre. Un ejemplo práctico es Ana. La historia nos enseña que todos debemos, o que todo lo que tengamos nosotros debemos de llevarlo a Dios a través de la oración. Ana es un buen ejemplo de ello. ¿Saben cuál era la oración de Ana? Pedir por su propia necesidad de su vientre. Ella no podía, ¿verdad?, salir embarazada. Ella no podía, ¿no? Hay un problema, ¿cómo se le llama a las personas, hermana Ceci, que no pueden? Ella tenía un problema de esterilidad, no podía. Por más, ¿verdad?, que ella intentaba con su esposo y ella dijo, tengo que llevar esto en oración. Ella oró al Señor con un principio de amargura. Dice el versículo 10, ella con amargura del alma oró a Jehová. Ella tenía esta situación porque era un problema grande para ella y se sentía con amargura en su corazón. Y por eso ella llevaba esta oración con amargura, con un sentir doloroso, con algo que no era un placer para ella. Y algo más, en esta característica de Ana encontramos en el versículo 10 otra situación que debemos de tener nosotros, y es la compasión de Dios que tiene cuando escucha o cuando ve derramar las lágrimas de cada uno de sus hijos. Y otra de las características exactamente es y lloró abundantemente. ¿Cuántas veces hemos llorado delante del Señor? Pero con lágrimas, hermanos, que se convierten en no solamente, sino como podemos decirlo, en un río. Cuando derramamos nuestras lágrimas delante del Señor, ella lloró abundantemente. No fue un lloro como alguien dijo, esas son lágrimas de cocodrilo. ¿Qué quiere eso decir? Esa es mentira. Tú estás llorando de mentira. Pero cuando lloramos delante del Señor abundantemente, como lo aprendemos acá en Ana,
Dice el salmista: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Este ejemplo práctico de Ana nos ayuda a nosotros a entender el principio de poder orar al Señor continuamente. No descuidemos la oración. Oremos como Ana y entreguemos nuestras congojas, nuestras luchas, nuestro clamor, nuestras plegarias al Señor Jesús y a través de la oración. En esta introducción hemos visto este gran ejemplo de Ana, como otros ejemplos más que veremos a continuación. Punto número 1 en esta tarde es: oremos siempre con inteligencia. Anote esto, por favor: oremos siempre con inteligencia. Literal A, tenemos que saber cómo platicar con Jesús. No solamente por venir y como lo hacían los fariseos. Ellos amaban el orar. Ellos llegaban a las esquinas, y esto quiere decir, llegar a la esquina quiere decir para que lo vean las personas. No oremos para que nos vean las personas, oremos para que nos vea el Señor Jesús, para que el Señor Jesús nos escuche, para que esas oraciones lleguen hasta el altar y puedan estar allá y el Señor pueda ver el clamor de cada uno de nosotros. Si hay un libro que nos habla acerca de las oraciones, es Salmos. Los Salmos están llenos de oraciones. Los salmistas oran al Señor, ellos platican con Dios, y en medio de las pruebas más difíciles, como el caso del Salmo 34. El Salmo 34 es un salmo que nosotros podemos ver ahí. El salmista está huyendo, el salmista está en tribulación, el salmista está con miedo, el salmista ya está metido en un refugio, según él, es una cueva, y está allí huyendo. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios le inspira, y el salmista puede escribir, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos en el Salmo 34. ¿Cómo empieza ese salmo? ¿Ustedes lo conocen? El Salmo 34. Quiero que rápido usted pueda venir conmigo al Salmo 34, y el salmista dice de la siguiente manera, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermano, ¿cuál es el contexto para poder entenderlo eso? Es el contexto de aflicción que está teniendo el salmista. Vean lo que dice acá, solamente en este mismo tema que le agregan a este capítulo. Dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Usted puede encontrar acá específicamente en el libro de Samuel, donde estamos, primero de Samuel, capítulo 21, versículo 13 al 15, para que pueda darse cuenta cuál es el contexto de escribir este hermoso salmo. En medio de la tribulación, él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego encontramos el versículo 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que necesitamos. No descuidemos la oración. Oremos siempre con inteligencia. Tenemos que saber platicar con Jesús. Tenemos que saber que nuestras palabras sean claras. Esto es muy interesante. Nuestras palabras sean claras. Nosotros, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que Él aclare el fluir de nuestras palabras delante del Señor, para que sean claras. ¿Qué quiere decir esto? Es orar con inteligencia. Esto es orar con propósito delante del Señor. Esto no es una oración, hermanos, descuidada. Esto no es una oración, hermanos, por salir del apuro. Esto es una oración que se derrama, como el ejemplo de Ana. Llorar abundantemente. Llorar, hermanos, o orar delante del Señor, es venir como Ana lo hizo en aquel entonces. Y luego, hermanos, que nosotros aprendamos algo más interesante, y es vivir la conversación. Anoten esto, hermanos, necesitamos aprender a vivir la conversación. A mí me llamaba la atención cuando el hermano decía: yo platico con Jesús. Hermanos, eso es vivir la conversación. La oración debe de ser, hermanos, que nosotros también podamos entender que es entre nosotros y el Señor Jesús. Vivir la conversación. En la práctica se dice, ¿verdad?, que debemos de tener una comunicación efectiva. ¿Cuál es la comunicación efectiva entonces?
es la que se entiende, es la que cuando están ahí los dos elementos participando, o si hay más elementos, se puedan comprender, se pueda entender lo que se está diciendo. Cuando se ejecutan las cosas en la agenda que se ha planificado es porque se ha entendido, y eso significa que ha habido una excelente comunicación efectiva. Entonces, vivir la conversación es un elemento importante. No descuidemos la oración. Lo que quiere decir es que tenemos que saber que estamos orando. Amén. Qué interesante eso. Porque a veces no podemos nosotros, empezamos a orar, pero lo hacemos como rutina. Lo hacemos nosotros como una costumbre. Nos arrodillamos, oramos, nos levantamos, lo mismo. Y no debería ser así. Debería ser, hermanos, vivir la conversación. Y eso es saber que estamos orando. Necesitamos saber que estamos orando, porque a veces ni eso sabemos. Eso es ya algo rutinario. Eso es la religión, hermanos. Las religiones nos han querido meter a nosotros un sinnúmero de cosas, de prácticas, y que es la manera de orar al Señor, pero no es así. Nosotros necesitamos vivir la conversación con Jesús. Esto es la oración. Punto número 2, oremos confesando nuestros pecados. Qué interesante, hermano. Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. Si lo pueden encontrar, lo vamos a leer. Aquí está cerca, después de estos libros históricos, Esdras, Nehemías 1, versículo 4, dice así: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Algo interesante que casi encuentro siempre en todas estas oraciones que estamos haciendo es que todos se humillan y todos terminan llorando delante del Señor. Esto también quiere decir principio de humillación. Principio de humillarse, hermanos, delante del Señor, reconocer que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas, sino que en la fuerza del Señor. La iglesia debe de aprender, hermanos, a venir delante del Señor con este sentir, hermanos, y poder derramar lágrimas, pero lágrimas de corazón, que nazcan, hermanos, con una profunda sinceridad de nosotros, porque estamos llegando hasta el trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Cuando oí esta palabra me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Otra cuestión que no debemos de descuidar en la oración es, hermanos, necesitamos aprender a confesar nuestros pecados. Este principio no hay que descuidarlo en la oración. Cada vez que oremos, confesemos delante del Señor mis pecados delante de Dios, como lo aprendemos en Nehemías. Nehemías está diciendo: yo, sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y están orando y están reconociendo y está acá, hermanos, confesando esa transgresión de Israel. Pero él también, en primer lugar, dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En la oración debemos de confesar nuestros pecados. Otro gran ejemplo es Jonás. Anótelo, por favor. Jonás está casi de la misma manera que está diciendo Jonás. Está reconociendo que en Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10, así anótelo usted. Ahí está reconociendo Jonás también que había fallado delante de Dios. Jonás y la oración. Vea lo que dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde oró? Este me llama la atención porque es único en la Biblia que está orando en un lugar muy singular. ¿Desde dónde está orando? Desde el vientre del pez. Y dice el texto: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué lugar, verdad, para ir a orar? ¿Qué lugar para poder orar, hermano? Pero esto quiere decir, hermano, que en cualquier lugar, cuando usted se humilla delante de Dios y puede estar, hermanos, en lo más profundo del lodo cenagoso, pero usted se humilla delante de Dios, Dios le va a escuchar.
Porque vea lo que dice, y dijo, invoqué en mi angustia. Otra razón, este hombre está, hermanos, delante de Dios con una oración de humillación, de reconocer su pecado. La angustia que él tenía, con solo el hecho de estar en el vientre del pez, pero más, hermanos, la angustia que él sentía por haberle fallado a nuestro Dios. Esa era la angustia que lo llevó, hermanos, a esta circunstancia de vivir esta experiencia única en el mundo y en la historia, hermanos, de un hombre que es lanzado, hermanos, del barco al agua y que un pez lo está esperando. Única historia, hermanos, y que no se vuelve a repetir. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, desde lo más profundo, la más profundidad del océano allá, diciendo desde donde jamás pensé que iba a estar un día. Él está orando delante de Dios. ¿Creen ustedes que este hombre no lloraba delante de Dios? Para que Dios lo pudiera librar, perdonar. Y mi voz oíste cuando él en su angustia ora al Señor. Cuando él está, hermanos, reconociendo que el lugar donde está, hermanos, es el lugar donde está perdido. Y él necesita el reencuentro con el Señor. Y dice el texto, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, y hace la descripción de todo lo que ha acontecido, hermanos, en el mar. Está diciendo los lugares más tenebrosos, tú, oh Señor, me has rescatado. Esas olas pasaron sobre mí, esas ondas, esas corrientes pasaron sobre mí, dice el versículo. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Confesemos nuestros pecados y tendremos la bendición del Señor. Él va a escuchar nuestra oración. 3, para terminar, oremos para disfrutar de las palabras de Jesús. Este otro punto, aprendamos a orar, como el tema dice, ¿verdad? Tenemos que seguir aprendiendo a orar. Pero ¿qué dice el punto 3? Ahora dice, disfrutemos de las palabras de Jesús. Mateo 17:5. Mateo 17:5. ¿Para qué dice Mateo 17:5? Estamos en la transfiguración y después todos vean lo que dice el Padre. Lo que dice el Padre ahora es a Él oír. ¿A quién vamos a escuchar? Esto nótelo, hermanos, principio de oración. Siempre acuérdense de esto. En la oración necesitamos escuchar también a la otra persona. ¿Quién es la otra persona en la oración? Jesús. Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Disfrutemos de las palabras de Jesús. A Él oír, dice, cada vez que oremos, pensemos siempre en que Jesús nos responde por medio de su palabra viva. ¿Cómo Jesús nos está hablando? Es a través de su palabra viva. Así, queremos escuchar, si nosotros queremos escuchar la voz dulce de Jesús, vengamos siempre a disfrutar su dulce palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra que Él ya nos dejó acá. Es la palabra que hemos estado hablando. Es esta historia de Jonás, esa es su palabra. Dios ahí nos está hablando. Y allá, ahora en la época de la iglesia neotestamentaria, del tiempo de la dispensación de la gracia, de la economía de la gracia de Dios, de la economía de Dios hoy en día, Él dice así, a Él oír. Hermanos, ya no vamos a escuchar a Moisés, ya no vamos a escuchar a Nehemías, vamos a escuchar a Jesús en su palabra. Lo que Jesús dice de Moisés, vamos a escuchar. Lo que Jesús dice de Nehemías, vamos a escuchar. Lo que Jesús dice, hermanos, en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a escuchar. Pero todo, hermanos, es la palabra fluyente. Está fluyendo, hermanos, y esa palabra es la palabra de Jesús. A Él oír. Conclusión, disfrutemos de la palabra cada día para escuchar más de Jesús. Hablemos menos y que Jesús hable más. ¿Cómo habla Jesús? A través de su palabra. Las palabras de Jesús son tan dulces como la miel. Último texto, nótelo, en la conclusión. Salmo 19, 7 al 11. Y ahí vamos a orar. Solo lo leo porque es bello. Es bello este texto que está en Salmo capítulo 19, versículo 7. Vea lo que es la palabra de Dios. A Él oír lo que Jesús dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que aprender a orar continuamente, Señor, en una conversación donde podamos escucharte, Señor, donde podamos en primer lugar entender que necesitamos, Señor, venir delante de ti, oh Padre, con un espíritu de humillación. Venir delante de ti, oh Señor, confesando nuestros pecados. Y sobre todo, saber escuchar lo que tú nos quieres decir. Y eso está en tu bendita palabra, la palabra viva del Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nuestra hermana concluye porque ya le queda, hermano, como 8 minutos. Adelante, hermano.